El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal nos muestra en esta prueba cómo reduce al entrar en funcionamiento más de 30 miliamperios. Si observamos la prueba al contrario, al desconectar el ahorrador de electricidad Estaminal, observamos cómo aumenta la misma cantidad de miliamperios. La fiabilidad y ahorro de Estaminal queda demostrada. La posibilidad de ahorro de hasta un 35% en su factura de electricidad al alcance de su mano. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre con muchas ganas de informarles, con mucha ilusión. Después de tantos años en antena, pues tenemos la misma ilusión que el primer día, a pesar de todas las dificultades que seguimos pasando en esta casa, pero bueno, que eso es harina de otro costal y tampoco es el momento de contarlo. Hoy vamos a hablar, como vieron en el cartel de presentación del programa, vamos a hablar del ciclismo urbano. La bicicleta en la ciudad, y yo creo que a todos nos preocupa, sobre todo porque además en los últimos años, en los últimos tiempos, la gente se ha ido mentalizando. Sobre todo la bicicleta es un medio de locomoción bastante ecológico, ya que no produce humos ni polución, y sobre todo es bastante bueno para nuestra salud, porque además de alguna manera realizamos un ejercicio físico. Para hablar de ese ciclismo urbano
Tenemos dos invitados esta noche con nosotros. A mi derecha se encuentra César Acosta, presidente de la Federación Canaria de Ciclismo. Buenas noches, César. Muy buenas noches, José Luis. Y más a mi derecha se encuentra Mónica Palacios, que es presidenta de la asociación Las Palmas en Bici. La asociación es más larga, el nombre, pero bueno, es verdad que termina con lo de Las Palmas en Bici y la gente un poco ya se ha olvidado del resto del nombre y dice Las Palmas en Bici. Buenas noches, Mónica. Buenas noches. Bien, hablamos de ese ciclismo urbano, primero con Mónica. ¿Cómo surge Las Palmas en Bici, que debe tener ya como unos más de 20 años de fundación? 30 ¿no? años hizo hace poco la asociación. Bueno, pues surgió hace tiempo con gente que estaba interesada en el ciclismo urbano en concreto. Hubo una época en la que se hicieron diversas acciones con el ayuntamiento, en la época de Rodríguez Doreste, fue cuando más movimiento tuvo. La masa crítica, que es un encuentro ciclista que se hace una vez al mes, se ha venido también realizando desde hace ya décadas. Y aunque la asociación tuvo un parón de actividad durante unos años, aproximadamente desde el 2000, pues se ha reactivado, sí. Tú llevas 3 años en la asociación. Yo me imagino que en estos últimos años es donde con más fuerza se ha cogido el tema de la bicicleta y cuando hay más actuación con respecto a la bicicleta, ¿no? Bueno, es verdad que en toda España el tema del ciclismo urbano está hoy en día muy en boga. Hay muchas ciudades que ya han empezado desde hace algunos años, pero relativamente pocos, con el alquiler municipal de bicicletas, el alquiler público de bicicletas, a hacer redes, hacer carriles bici y luego redes de carriles. Hay ciudades como San Sebastián, Barcelona, Sevilla, donde ya no llevan una gran delantera, Vitoria, pero eso hace que también pues vaya ampliándose poco a poco al resto del país. También parece que no, pero es que esto del ciclismo urbano ha ido avanzando en los últimos años también en otras ciudades del mundo que tradicionalmente, a lo mejor no tradicionalmente porque la bicicleta tampoco es que haya sido tradición en ningún sitio en concreto, pero hay sitios donde han empezado antes, como sabemos Holanda, Dinamarca, y en cambio sitios como Londres o Nueva York donde han empezado recientemente o México DF y la bicicleta está pues poniéndose muy fuerte y hay muchos seguidores. En la China, que en China los ciclistas son... Ahí sí que es más tradicional. Sí, allí bueno, ahora un poco con la moto, pero vamos, ahí ciclistas hay para regalar, ¿no? Creo que en cambio en China me parece haber oído como que está al contrario que aquí. Han ¿no? cambiado. Que ahora ellos están como... Sí, ellos eran ciclistas por necesidad, ¿no? Sufriendo una regresión. Claro, no, pero bueno, ellos eran ciclistas por necesidad, pues no podían tener acceso al automóvil y ahora están como los nuevos ricos, ¿no? O sea, comprando automóviles, pero vamos, sigue siendo mayoría los ciclistas en las ciudades chinas, más se ven en las imágenes, que hay es como, a mí me pasaba yo recuerdo una anécdota en Holanda, en Ámsterdam, en el año 80. Nosotros veníamos de París, que era horrible, no se podía circular en tráfico. Llegamos a Ámsterdam a las 2 de la tarde y incluso había más bicicletas, unas bicicletas negras, eran todas iguales. Las bicicletas holandesas no había, pero era gracioso ver como a las 2 de la tarde, hora punta, que en ninguna ciudad, capital de ciudad, era tráfico, en Ámsterdam no había tráfico. Y además nos llevaba, estábamos preguntando por una calle y una ciclista, fuimos detrás de una ciclista con el coche que nos indicaba una calle. O sea, aquello era una tranquilidad ciclista en aquella ciudad, capital de Holanda, a las 2 de la tarde. Realmente no habían coches, había muchas bicicletas, muchísima gente, además en tándem, habían bicicletas de todos los tipos, pero muy tranquilo aquello, o sea que se notaba que funcionaba. Que la bicicleta, por lo menos en aquellos años, hace más de 30 años, pues bueno, ya era tradición en Ámsterdam la bicicleta, ¿no? Sí, pero aunque mucha gente piensa lo contrario, en esos lugares no se ha usado
Se ha usado la bicicleta tradicionalmente porque, por ejemplo, Holanda, los Países Bajos son lugares muy llanos y tal, pero en la ciudad hubo, como en todo el resto del mundo civilizado, la invasión de los automóviles en los años 60, y ellos se dieron cuenta de que se estaba haciendo insufrible y la ciudad se había convertido en invivible. Y un caos. Sí, y entonces fue cuando empezaron a realizar acciones programadas para recuperar la bicicleta y para ir en contra del automóvil. No creamos que es que ellos siempre han tenido la cultura ciclista. No es exactamente así. No, ¿no? yo hablo lo que vi en los años 80, que ya imagino que ellos habían tomado conciencia ya en aquella época. Mucho, ¿no? por supuesto que nos lleva mucha delantera, pero quiero decir que el proceso, aunque nos lleve delantera, ha sido parecido al que está ocurriendo en otras ciudades. O sea, que se dieron cuenta de que tenían un problema y empezaron a buscar soluciones, y que el automóvil se había convertido en un problema para los habitantes de la ciudad. César, tú como presidente de la Federación, pero también muy relacionado con el ciclismo y con todo este movimiento, incluso en tu época en Sevilla, en Córdoba, Sevilla, viviste también esos movimientos. Ahora mismo, ¿cómo ves tú la circulación en la capital, en Las Palmas? Ahora mismo se han hecho actividades, se han creado carriles bici. ¿Cómo lo ves tú ahora mismo? ¿Está más equilibrado? Se ha peatonalizado muchas calles. ¿Cómo lo ves? Equilibrado no sería la palabra más exacta, ¿no? Todavía creo que para llegar al equilibrio falta un poco. Sí que es cierto que está habiendo un cambio. El nuevo grupo de gobierno que hay en el ayuntamiento ha traído un cambio profundo, se está realizando un cambio profundo para la ciudad, en beneficio del peatón, del ciudadano, que es al final el que nos interesa. No estamos hablando solamente de la bicicleta, que sea específico para la bicicleta, no. Estamos hablando que tiene que ser beneficioso para el ciudadano. Tenemos que convertir a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad para el ciudadano principalmente. Y eso se consigue, pues entre otros aspectos, dando un mayor protagonismo a otras modalidades alternativas de transporte, alternativas y lógicas para una ciudad. No podemos seguir en los mismos procesos de darle todo el beneplácito al vehículo privado, al automóvil privado, al vehículo a motor. Muchas veces se habla de vehículos y la bicicleta es un vehículo también. Vehículos a motor, dándole un protagonismo al automóvil privado en detrimento de las otras modalidades de transporte, ¿no? Eso hasta ahora se ha estado haciendo así. Y la única solución que había para que la movilidad continuase o fuese exitosa, desde que nos cabreábamos porque no llegábamos en 10 minutos de un punto a otro en la ciudad, era construir una nueva vía o ensanchar, poner un nuevo carril, y eso lo que traía con el tiempo era colapsar esa vía, porque eso era una atracción a más automóviles. Como ahora me he puesto otra calle más, pues ahora voy más en mi coche. Mientras que si lo hacemos al contrario, te bloqueamos, y no te bloqueamos además, es proceso, aposta, como podríamos decir, ves que hay otras modalidades alternativas, ves cómo te pasa la guagua por su carril bus, por su carril guagua, sin ningún problema para desplazarse, ves cómo pasa el ciclista sin ningún problema para desplazarse. Entonces tú mismo te vas concienciando y dices, oye, creo que estoy haciendo el tonto dentro del automóvil, pudiéndome mover para hacer los 3 o 4 kilómetros, que es la distancia media que se puede hacer en una ciudad. En coche lo puedo hacer de otra forma. Entonces, ahora está viviendo la ciudad de Las Palmas con el grupo político un cambio hacia a un equilibrio, y que después, como hablábamos anteriormente, fuera de pantalla, como hablábamos anteriormente, que sea el ciudadano el que elija, pero que estén todos en la misma plataforma, sin una inclinación más hacia el automóvil privado o inclinación más hacia la bicicleta o hacia el medio de transporte público. Que inclusive podríamos decir que hasta sería más positivo inclinarlo un poco más hacia el transporte público, o el taxi o la bicicleta, más que hacia el automóvil privado. Porque si vamos a cuantificar, como tú hablabas al inicio, a cuantificar el daño que nos genera el automóvil, y no solamente hablemos desde el punto de vista de la polución, sino sanitario, tiene unos costes sanitarios, de infraestructuras, mantenimiento de instalaciones, el coste de la contaminación que hay, las enfermedades que traen consigo y que tienen que ser ingresadas en unos servicios sanitarios que pagamos todos,
Y sin embargo la bicicleta podemos hablar de todo lo contrario, que las infraestructuras son inferiores, que los costes sanitarios son muchísimo inferiores, pues esas problemáticas que tenemos de salud, de colesterol, de sobrepeso y todo eso seguramente se verían reducidas y por tanto nuestro servicio sanitario se vería reducido también, pues sería beneficioso. Y es una ciudad moderna, es una ciudad que estamos en el siglo XXI, ya no podemos seguir con la mentalidad de los años 60. Además, las ciudades han ido pasando siempre un periodo en el que en un primer momento eran ciudades peatonales, el carro tirado por animales. Después vino el boom, como bien decía Mónica anteriormente, de los años 60 con el automóvil, la época industrial de la España de la época dictatorial, que en los años 60 vino un boom económico. Pues todo el mundo era el coche, lo que puede estar pasando a China actualmente, y el coche no solo era el poder adquisitivo, era un nivel de estatus también, de imagen que dabas, ¿no? Hasta llegar a esos extremos de los años 80 posiblemente, y ahora se vuelve al otro lado, volvemos a la ciudad para el peatón. Y un ejemplo en Las Palmas lo tienes con el Escalectri famoso del Teatro Pérez Galdós. En su momento, cuando se construyó, era un avance, parecíamos que éramos una ciudad moderna, ¿no? Y ahora vemos lo que ha sucedido con el Escalectri. Y en la zona sur de la isla, de Gran Canaria, en Maspaloma, cuando existía la autovía, los 4 carriles, 2 carriles en cada sentido, atravesando por el Inglés, la Gran Canaria 500, y ahora se está eliminando de los 4 carriles, pasando a 2 nuevamente, como hace en los mediados de los 70, que estaba un carril en cada sentido. Volvemos hacia atrás, porque nos hemos dado que creo que nos hemos equivocado, ¿no?, en darle tanto protagonismo al automóvil. Sobre todo para la gente que nos está escuchando, porque bueno, los ciclistas se rigen por porque aquí ciclista puede ser todo el mundo, pero hay una serie de normas, porque efectivamente ves un ciclista que va sin iluminación, que va sin reflectante, que va si va por el asfalto, pues posiblemente no guardando las historias que debe guardar. Si va por la acera, pues con riesgo de atropellar algún peatón. Y además yo creo que en el borrador me parece que se habla algo de que los ciclistas van a tener que circular todo por asfalto, o sea, por la vía o por los carriles bici o por las vías, pero no por las aceras. Ahora el ciclista debe ir por la calzada porque es un vehículo. Ahora es cuando está, ¿no? Ahora. Bien. Yo sabía que algo he escuchado. No, pero es que no sé si escuché en radio. Las ordenanzas municipales pueden variar esto. El nuevo borrador es un borrador, insisto en que es un borrador, no está finiquitado aún. Hay un poco de controversia en ese aspecto, porque el borrador del nuevo reglamento permite la circulación por las aceras de más de 3 metros al ciclista, con una distancia a la fachada de 1 metro. Pero esto es algo que es complicado. ¿Quién me dice a mí que yo estaba a 1 metro, si hay un atropello o no hay un atropello? Y particularmente, hemos de defender siempre al más débil, en este caso al peatón. Las aceras son para los peatones. En determinados momentos, por un enlace de una vía hacia otra, el ciclista pueda atravesar el acerado. A paso de peatón, además. Justamente al paso se tiene que adecuar al paso de peatón. No. Claro, después es que también tildamos al ciclista a todo el mundo, y claro, no todos son ciclistas, ¿no? Entre comillas. Sí, porque todos creo que hemos sufrido más de una vez la persona la persona humana que va sobre la bicicleta y que pasa al lado de ti a una velocidad que no es la más correcta, ¿no? Y le has dado algún piropo cuando ha pasado, porque no lo puedes coger, porque como pasa tan rápido no lo puedes. Y justos pagan por pecadores. Sí, claro, después, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues no, pero hoy por hoy, según el reglamento de tráfico vigente, la bicicleta es un vehículo, debe ir por la calzada y además debe contemplar todas las normas las normas de tráfico que también tienen que contemplar los otros vehículos. Lo que pasa es que, bueno, como no tenemos formación vial en las escuelas, pues entonces la mayoría de los usuarios de la bicicleta pues salen a la calle sin tener ni idea. Pero bueno, eso también pasa también con muchos automovilistas que tampoco se acuerdan de lo que aprendieron en la autoescuela, ¿no? Vamos a hacer un pequeño yo creo que hay muchísimas cuestiones que ver con Mónica Palacios y con César Acosta, y sobre
el mundo de la bicicleta dentro de la ciudad. Hacemos un alto, volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal nos muestra en esta prueba cómo reduce al entrar en funcionamiento más de 30 miliamperios. Si observamos la prueba al contrario, al desconectar el ahorrador de electricidad Staminal, observamos cómo aumenta la misma cantidad de miliamperios. La fiabilidad y ahorro de Staminal queda demostrada. La posibilidad de ahorro de hasta un 35% en su factura de electricidad al alcance de su mano. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque y seguimos hablando con Mónica Palacio y con César Acosta. Estamos hablando de ese ciclismo urbano. En la última intervención que estábamos hablando, efectivamente, se comentaba el tema que decía Mónica que el ciclista con la actual legislación debe circular por la calzada y bueno, cuando circula por la acera, bueno, debe guardar una serie de normas. Pero efectivamente tú decías una cosa muy importante, la educación vial, porque efectivamente un ciclista se mete en una calle o en un asfalto, en una calzada, sin ningún tipo de formación, no se le exige ningún tipo de formación. Bueno, igual que los conductores de licencias municipales. Claro, antiguamente los conductores de licencia municipal pasaban un examen de teórica, me parece, sobre seguridad vial. Antes, creo, no sé yo, como todo está variado, pero yo creo que debería ser tanto la bicicleta como el ciclomotor, como todos estos licencias, lo que quiera. Yo creo que debería haber algún tipo. Yo sé que a lo mejor un ciclista me está diciendo, hombre, no voy a enterarme yo ahora de las señales del tráfico ni la normativa, pero yo creo que debería haber algún tipo de enseñanza, de exigencia del señor que se va a meter en una calzada, que por lo menos tenga los conocimientos mínimos de lo que debe saber, lo que debe hacer en cada momento y regulado. Yo creo que de alguna manera debería ser así, ¿no? Debería, no lo sé. Creo que este es un tema delicado, complejo y delicado para un lado y el otro. Y siendo objetivo desde mi punto de vista, si se pretende la promoción de la bicicleta por un lado, que es lo que se está intentando, del nuevo reglamento, nada más que iniciar el borrador ya se habla de la bicicleta, nada más que el inicio del borrador ya se habla de la
prioridad que va a tener la bicicleta en este borrador que se pretende aprobar en la segundo semestre de este año 2013. Claro, el poner algún tipo de examen, de licencia o como quieras llamarlo, puede generar un descenso, el que no tenga tanto acceso al uso de la bicicleta, por un lado. Por el otro, podríamos pensar que también deberían de tener algún tipo... Y ninguno sin tener idea se puede armar la gorda, ¿no? Podríamos exigir algún tipo de control. Seríamos el único país europeo que lo hiciese, de todas maneras, ¿no? En ningún otro país se exige ninguna obligación. Tampoco viene mal que alguna vez España destaque en algo que a lo mejor pues, pueda ser hasta positivo, no lo sé. No sé, porque claro, pues teníamos... ¿Y a qué nivel? Si no un examen, sí, unos mínimos conocimientos, que decir... Lo que sí es seguro es que en otros países de Europa a los niños se les da una educación vial que aquí no se da en las escuelas, ¿sabes? Por ejemplo, a los niños, podría llegar a ser una asignatura. Podríamos hablar de este tema. Tú como peatón también necesitas tener... Yo sé que aquí algo se le da por encima en infantil, semáforo bueno, hay un circuito de seguridad vial. Sí, bueno, tú recuerdas el parque infantil de tráfico, la ciudad infantil de tráfico en Escalerita, que allá a los niños se les daba, yo lo recuerdo de pequeño, se les daba, y además circulaban, pues donde está el obispo Frías, eso era una ciudad infantil, en el cual el guardia principal, que era el padre de Pedro Reyes, el periodista, además un amigo nuestro, además lo tuvimos aquí un poquito, bueno, ya falleció, pero tuvimos aquí al padre, y yo lo recuerdo de chico, yo lo recuerdo muy serio, vestido de guardia, que era el que controlaba la ciudad infantil, y ahí tenía su academia, que daban sus clases de seguridad vial, y después tú circulabas o con tu bicicleta, o con tu cochito de pedales, o con tu guagua, que había también una guagua imitando a la jardinera, aquella guagua, y tú aprendías, y los niños les gustaba, además se divertían, porque ellos daban clases los viernes y sábados, y se llenaba la ciudad infantil de tráfico. Sí, ahí o sea, ya era lo hacía el Ayuntamiento de Las Palmas, y a través de este hombre que era un enamorado, por además incluso concursaban los niños a nivel nacional, los llevaba este hombre, porque además este hombre era un mundo, y además era un enamorado de la seguridad vial, más fue el primero que lo hizo en España, y de ahí se surgió, las demás ciudades infantiles de tráfico surgieron a través de las de Las Palmas. Eso fue una historia, una institución, además yo lo tuve aquí, pues un año antes de fallecer, luego ya tenía Parkinson, estaba el hombre un poquito fastidiado, pero él contaba todas las historias, las fotografías más que se ven, que concursaban, hacían concursos de seguridad vial en España. Y yo creo que eso que decía Mónica, pues bueno, pues puede ser, efectivamente, desde las escuelas, pero como asignatura. Se hace actualmente, eso lo hemos solicitado en el grupo de trabajo que estamos con la DGT, el GT44, hemos solicitado que la seguridad vial sea una asignatura troncal dentro de la enseñanza del Estado y en las edades infantiles, ¿no? Porque claro, ese permiso de circulación, por llamarlo de alguna manera, que tú has comentado, pues claro, ¿a partir de qué edad? Un niño de 14 años también tendría que superar ese test, y después hemos de pensar que somos una ciudad, unas islas turísticas, y al que viene de fuera, ¿qué hacemos? Le damos un curso acelerado. En el mismo aeropuerto le damos unos cursillos de bicicleta, pase por aquí. O algo. Pues claro, hemos de pensar también en ese aspecto, ¿no? O sea, es más complejo de lo que simplemente... El Parque de Educación Vial existe y sigue funcionando. Sí. De hecho, ellos dan clases para enseñar a montar en bicicleta a niños y a adultos. Nosotros en la asociación nos llegan un montón de consultas de adultos que quieren aprender a montar en bicicleta, pero montones, y siempre los derivamos allí. Yo he hablado con ellos varias veces. Bueno, de hecho el parque que está ahí en San Cristóbal tiene el nombre de este hombre, que no me acuerdo el nombre, Reyes se llama, y al final, porque el hijo luchó mucho porque se le reconociera al padre, bueno, pues todo lo que hizo en seguridad vial, que ahora ese parque de seguridad vial tiene el nombre de este señor, que ya digo, fue el pionero. Lo que pasa es que no es solo eso, no es que los colegios lleven a los niños unos días, claro, un día, una mañana allí. Tendría que ser, como dice él, una asignatura troncal en la que además se promoviera el uso de la bicicleta entre los jóvenes, porque hoy en día
yo creo que puede estar cambiando ligeramente, pero desde hace muy poco. Hoy en día el joven lo que quiere es, me está pensando en tener 18 años para poderse sacar el carnet y tener un automóvil, comprar un automóvil y circular en automóvil, porque eso es lo que mola y lo que lo hace destacar del resto. Cuando realmente en esa educación, en esa formación que pudiese tener en la escuela, se le podría dar a conocer los beneficios de montar en bicicleta, los beneficios que tiene para su propia salud, para su estado físico, para el medio ambiente, para la sociedad en general, para la convivencia, que no genera ruidos, no genera humos. Entonces, si se formara a los jóvenes y se les informara de todo esto y se les diera además una ligera educación vial para que pudieran circular, que tampoco es tan complicado, pues lo que estaríamos formando es jóvenes sanos que lo que quieren es usar su bicicleta y distinguirse por estar saludables y no querer transportarse de 3 kilómetros en 3 kilómetros con una máquina que está generando polución y ruidos y molestias. Y que en teoría esa libertad que podría ese joven intentar buscar con la compra del coche, al final no es tal libertad, porque ya se genera un problema. Los desplazamientos, tú cuando te vas a desplazar de una calle a otra, lo primero que piensas es dónde vas a dejar el coche. No piensas en lo que vas a solucionar, con quién vas a hablar, o del negocio que vayas a realizar, o lo que vayas a comprar, no. Primero es, no puedo ir allí porque no sé dónde dejar el coche. Aquella zona el primer problema, y no hay el primer problema es el coche. O sea, lo que en teoría tendría que ser una libertad, lo que te ha generado es un esclavo. Te has vuelto esclavo del automóvil. Y si hablamos de los desplazamientos de la ciudad, y Mónica lo sabrá mucho mejor que yo, que recuerdo que hace unos años hicimos un estudio sobre el tiempo de tardar en los desplazamientos. Si hablamos de punto a punto, o sea, si sales del número 28 de León y Castillo hasta el número 76 de Mesa y López, la bicicleta es el número 1. Estamos hablando de punto a punto, hasta el mismo número de la calle. Claro, con el coche. Hubo una época, se hizo un estudio sobre los automóviles que estaban dando la vuelta en un determinado lugar. El 22% de los coches que estaban dando la vuelta eran buscando aparcamiento. O sea, estaban ocupando la calzada buscando aparcamiento. Y polucionando el ambiente. Y ya estabas en la zona en donde tendrías que llegar al destino que tenías que realizar. La bicicleta, sin embargo, la sacas de tu casa, te montas y llegas al destino montado en la bicicleta. Y si tienes lugar, la puedes dejar. Me acuerdo hace muchos años en Triana, yo vivía en la pared y llegaba con el coche y daba vuelta y daba vuelta. Me acuerdo alguna vez de decir, y si ahora parara aquí en medio de la calle y me bajara del coche, es que ya no puedo soportar más el dar una vuelta más. Con la bicicleta eso se acabó. Tú sales de tu casa con la bici y llegas al trabajo con la bici y no tienes ese estrés y esa situación desagradable. Fíjate, y además tardo 10 minutos, es que si me pongo a esperar la guagua o tal, es que, y con los coches van a la misma velocidad que yo, evidentemente, porque se tienen que parar en cada semáforo. Entonces ellos me adelantan para demostrar que corren más y yo llego detrás del semáforo y me pongo delante. Y ellos me vuelven a adelantar y yo llego detrás. O sea que realmente esa intención de querer demostrar que puedo correr en la ciudad es absurda. Yo recuerdo que llegué a la bicicleta, cuando empecé con la bicicleta fue precisamente por eso. Yo vivía en Vegueta, el trabajo lo tenía detrás del Hotel Parque, que era una distancia que podía ir en guagua, pero en la zona de Vegueta era paralela al Paseo de San José. Desde allí tenía que coger la guagua que me llegaba al mercado, pues no había, hasta el Parque San Telmo no había una, pues me quedaba al mercado y yo, ya voy caminando, ¿no? Porque yo podía esperar allí en el mercado, pasar a coger la 1 para quedarme en la estación de guagua o en el hoyo cuando estaba el hoyo. Ir caminando tardaba unos 25 minutos. La guagua muchas veces era más tiempo. Claro, tengo que desplazarme a coger la guagua, el desplazamiento, quedarme, esperar, el transporte. Una de las cosas que ahora hay, el transporte gratuito, por ejemplo, son muy beneficiosos para los desplazamientos. Y ahí fue cuando dije, oye, pues voy a comprarme la bicicleta. Y empecé en bicicleta. Es que tardaba 10 minutos. Yo, claro, asombrado, digo, 10 minutos. Claro, no cabía en mi mente, no era posible aquello. Y iba en coche, inclusive llegaba además en coche. De que llegas con buen humor, no has pasado por esa situación estresante, llegas con buen humor, has hecho un pequeño ejercicio, ya por lo menos empiezas el día de otra manera. A mí me pasa lo mismo, mi distancia son 35 minutos andando. Y en una época intenté hacerlo andando porque, claro, lo del coche era, bueno, o tenía que pagar 100 euros de aparcamiento o ponerme a dar vueltas como una loca. Aquello era un sufrimiento cada día, a ver qué hacías, para dónde dejar el coche.
Y hasta que descubrí que con la bicicleta me ahorraba el gimnasio, me ahorraba el aparcamiento, me ahorraba la gasolina, me ahorro el coche. El coche tiene su sitio. Llego en 10 minutos. El coche tiene su sitio, pero no es el protagonismo como le estamos dando actualmente. Claro que sí, no estamos en contra del coche, yo soy conductor y me muevo en coche muchas veces. También es cierto que con mi coche lo que hago, meto la bicicleta detrás, vivo fuera de Las Palmas de Gran Canaria, vengo en el coche muchas veces, otras veces he venido en la bici, resido en un vecindario y aparco el coche en las afueras, cerca de la casa de mi madre, y después me voy a mis clientes o a la federación o lo que tenga que hacer, me muevo en mi bicicleta. Otras veces cojo las del sistema de préstamo del ayuntamiento, que ahora es uno de los procesos que está el ayuntamiento en boga y que, a colación de lo que antes estábamos hablando, de esa educación, la federación va a formar ahora a 30 personas, a 30 formadores que van a dar clases a adultos, que es la demanda que decía Mónica anteriormente, que le está llegando a Las Palmas en bici. Esa demanda la ha recibido el ayuntamiento también, y lo que nos han pedido es que si tenemos alguien que pueda formar a formadores. Nosotros tenemos a monitores de ciclismo, entonces estos monitores darán clases a los formadores, que lo facilita el propio ayuntamiento, que será si no me equivoco, son unas 30 personas, 6 grupos de 5, creo que era lo que se acordó, esas 30 personas para distribuirlas en la red de la ciudad, en toda la superficie de la ciudad, para dar clases a adultos, porque ahí delante tienen ya la ampliación del sistema de préstamo de bicicletas en Las Palmas, ¿no? Va a aumentar el número de lugares donde aparcar y recoger bicicletas, va a aumentar el número de bicicletas también, va a aumentar toda la red ciclista, también se va a ampliar, porque se pretende que la ciudad sea una ciudad para el ciudadano. Y una de las cosas que antes hablaba sobre los estudiantes, los colegios, la 1:30, las 2, que son las salidas típicas del colegio, tú te ves delante del colegio colapsado de los coches. Pues van a buscar a los niños, van a buscar a los niños al colegio, y a lo mejor para hacer 1,5 kilómetros. Sí. No, y además te lo dejan en triple fila o en 4 filas, que ya no pasa nada. Y ya se monta y te vas te vas, que está a lo mejor a 50 metros o a 100 metros, y dejas el coche allí, cerrando al que quiere salir, que llega. Bueno, eso de verdad que eso es triste. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando del ciclismo urbano, estamos hablando con César Acosta y Mónica Palacio. Llegamos enseguida de nuevo. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Bien, seguimos aquí en la parte final de este programa. Se nos va a quedar corto, además estoy seguro, porque se nos ha ido ya gran parte y nos quedan muchísimas cuestiones. Pero vamos a hablar de ese borrador, del nuevo reglamento que, si la autoridad lo permite y el tiempo también lo permite, pues dentro de 2 meses, 2 meses no, un poquito más, ¿no? 2 o 3 meses. Segundo semestre de julio, esté en vigor.
Mónica, ¿qué cosas ves tú en este borrador que las ve positivas Las Palmas en bici de lo que se está preparando? Bueno, en principio, en general, es positivo porque tiene en cuenta la bicicleta y porque normaliza la situación de la bicicleta en las ciudades. De hecho, intenta con este nuevo reglamento que se difunda más el uso de la bicicleta. Cosas positivas, pues principalmente lo de convertir en zonas 30, o sea, en velocidad límite 30 kilómetros por hora, aquellas calles de un único sentido o de doble carril con un único doble sentido con un único carril en cada dirección. Eso hará que se pacifiquen la mayoría de las zonas más antiguas de las ciudades, de calles más estrechas, y que se pueda circular en bicicleta con mucha más seguridad percibida. A efectos de los carriles bici, ¿habla algo este nuevo reglamento o no se mete para nada los carriles bici? En esa parte no la conozco. Sí, si quieres yo te echo una mano en eso. Se habla de los carriles bici. Hasta ahora, actualmente, los carriles bici eran una casi potestad de los municipios, de los ayuntamientos. Ahora la DGT, la Dirección General de Tráfico, interviene también en estos aspectos. Y hasta ahora era obligatorio la circulación de las bicicletas por los carriles bici. Eso dejará de ser obligatorio, sobre todo porque se generan algunas veces incongruencias de los ciclistas que pueden generar unas velocidades superiores y te obligan a ir por un carril bici cuando yo podría ir circular por la calzada normal de todo vehículo, podría ir por la velocidad que yo genere. En algunos casos son ciclistas deportivos, porque se están moviendo dentro de la ciudad para salir a hacer sus entrenamientos. Había un caso curioso que me llegó por un ciclista profesional en Sevilla, en que no llegó a ser sancionado por el policía municipal, pero sí que le obligaba a ir por el carril bici. Un ciclista profesional que puede ir a 40 tranquilamente, 45 kilómetros por hora. Perdona, pero quiero puntualizar porque esto es una cosa que la gente suele confundir. Es obligatorio ir por el carril bici cuando existe un carril bici que está en la misma calle que tú estás utilizando y lleva el mismo sentido. Bueno. Porque parece que es que solo y únicamente el ciclista puede circular hoy en día por el carril bici. Es solo cuando en la calle que estás ocupando, por ejemplo, existe un carril bici paralelo. Sí, hablamos de la Avenida Marítima, que en vez de... Hombre, yo creo que estaría feo que estuviera circulando, que los hay, circulando fuera del carril bici, cuando pasan los peatones caminando por ahí y el carril bici vacío y tú circulando con la bicicleta. Eso, hombre, estaría feo, ¿no? El carril bici digo, la Avenida Marítima, por ejemplo, que es peatonal y que hay un carril bici. No, la cuestión es los ciclistas deportivos que van por la calzada de la Avenida Marítima deberían estar, en teoría están obligados a ir por el carril. No, pero yo te ponía el otro caso, que van los peatones, y que yo eso lo he visto, y el ciclista a toda velocidad por la acera, y al lado el carril bici muerto de risa, hombre, eso yo creo, eso ya sería... A ver, eso debe haber de todo. La obligación es que no pueden ir por la calzada si existe un carril paralelo. Ahora mismo está paralelo, pero si vas por otra calle de otro lado, no lo digo porque a mí a veces me pitan los automovilistas y me dicen cuando voy por Luis Doreste Silva que me vaya al carril de la avenida. En fin. No, pero en el caso además de la Avenida Marítima que tú acabas de comentar, hay una incongruencia bastante grave, que es a la altura de Leire Arimaguada, que es donde te encuentras la señal de obligación del carril bici, de utilizar el carril bici. El ciclista tendría que utilizar el carril bici. Ahora lo tendrías que utilizar. La próxima, cuando salga este borrador con sus modificaciones que tendrá, pues no tendrás obligación de utilizarlo. Podrás ir por la calzada. Pero en el caso de te lo encuentras la señal en Ley de Arimaguada, donde te obliga a ir por el carril bici que está en la acera. Y se produjo, a mí hablo en primera persona, nos paró la policía municipal, veníamos un grupo, 7, 8, que entrábamos por la Avenida Marítima y podíamos ir allí tranquilamente a 40 por hora por la Avenida Marítima. En nuestra fila de uno, que ya se permite ir en paralelo, la mayoría de los conductores se aprendieron muy bien lo de ir en fila india, pero ya eso desde el año 2002, me parece que fue la modificación anterior del reglamento, ya se permite ir en paralelo, en grupos también, sin ni siquiera mantener el ir en paralelo de dos, sino ya se permite ir en el grupo completo, siempre que haya arsén. Si no hay arsén,
tienes que ir a la más a la derecha posible, pero puedes circular en paralelo, y si hay obstrucción del tráfico, tienes que colocarte en fila india. Al igual que en la entrada en las rotondas, y desde que entre el primero del grupo, ya tiene prioridad el ciclista sobre el resto de los automovilistas o los usuarios de la rotonda. El grupo de ciclistas, que hasta que no pase el último de los ciclistas, no puede seguir circulando el automóvil. Eso es en el vigente. En el vigente esto, y continuará así. Pero en este de Leiria de Limaguada te encuentras la señal allí de obligación de ir al carril bici. Nos paró la policía municipal, con todo nuestro respeto, yo me hice un poquito de voz cantante en la situación, y le dije, mire, si usted lo indica, efectivamente lo haremos como usted nos dice, pero es que estamos en la avenida Marítima, nos paramos un poquito delante, que hay una parada de guaguas de Global, pero fíjese lo que tenemos que hacer, tenemos que pararnos en la avenida Marítima, superar el volardo que hay de protección de la acera, que tendrá unos 25 centímetros más o menos de altura. Pararnos en la avenida Marítima, el grupo de 8 o 9 que veníamos, pasar a la acera. Claro, somos ciclistas deportivos, que tendríamos que adecuarnos a una velocidad de 20 por hora para ir por ahí donde se cruzan personas, cruzan peatones, te encuentras a otras personas, usuarios de la vía. Podríamos generar nosotros todavía un mayor peligro yendo por allí, aparte de que no es la más adecuada la pintura que utiliza en la zona en que está colocado, por la humedad que hay del mar. Las ruedas nuestras son ruedas de apenas 2 centímetros de grosor, y el resbalar es peligroso. Te encuentras esa señal. Después hay otra señal muy simpática también, que es antes de entrar en los túneles de Julio Luengo, cuando vienes de la Gran Canaria 2, del norte de la isla, pasa ya el desvío para la zona de Escaleritas y Hospital, y del Hospital Negrín, y pasado ese desvío te encuentras una señal también que dice prohibido ciclistas, porque viene el túnel. Muy bien, ahora me voy a desviar, te encuentras una señal de prohibido ciclistas, por el próximo desvío tengo que abandonar la vía, pero es que no hay carril escapatoria, ya te encuentras el túnel. Claro, no todos somos canarios, no todos vivimos en Las Palmas de Gran Canaria para conocer que allí vas a tener un túnel y que ya no tienes otra salida. No sé, pues, hemos tenido algunos turistas y profesionales, ciclistas profesionales, que nos lo han consultado y se han encontrado con este problema, y tú los ves parados, caminando en sentido contrario, para saber por dónde tendrían que ir, porque te encuentras esa señal de prohibido. El reglamento se modifica algunos de estos aspectos, también hace a la bicicleta un vehículo más prioritario dentro de la ciudad, son las ciudades 30, que tendrán, dentro de la ciudad también va a tener como velocidad máxima 50 km por hora. Aquí viene un problema con la avenida Marítima en Las Palmas de Gran Canaria. En el sur, con la travesía delante de la comisaría de policía, donde están los 4 carriles, aunque hay un proyecto de modificación de esa carretera para convertirla en un solo carril, como antaño, como antes estábamos comentando también, porque es incongruente a 80 km por hora, 4 carriles, que es una travesía, es carretera urbana. Las carreteras urbanas se consideran cuando el plan urbanístico del municipio ahí tiene pensado, o hay edificaciones habitables, o sea que vivan personas, o está como zona urbana dentro del plan de la ciudad. Entonces serán como máximo velocidades de 50 km por hora, carriles 30, el ciclista podrá circular por la vía, tendrá sus zonas de adelantamiento, por decirlo de una manera, cuando llegas a los semáforos va a tener un retranqueo del automovilista, y la bicicleta se podrá colocar delante del automóvil, pues tendrá ya en Las Palmas de Gran Canaria, te encuentras varios semáforos con este retranqueo del automovilista. Después podrá adelantar por izquierda y por derecha, cuando hay situaciones de colapso del automóvil, tú puedes ir tanto por la derecha como por la izquierda, hasta ahora obligaba siempre a ir por la derecha nada más. Esto muchas veces se generaba con las zonas de aparcamiento, la apertura de las puertas del automovilista, que muchas veces no observa, y es responsabilidad del automovilista. Yo me he encontrado con la tesitura algunas veces de ir por mi derecha, adelanto a los coches porque están parados, y te encuentras a un acompañante en el coche, el acompañante abre la puerta y estaba yo ahí. Eso está en el reglamento actual de tráfico, de que el usuario del automóvil, al abrir la puerta, tiene que asegurarse primero de que no viene ningún ciclista. Pero, por ejemplo, los copilotos, si no tienen el carnet, lo desconocen. ¿Sabes? Son muchas cosas que se podrían dar en la escuela. Y es responsabilidad porque no todo el mundo puede sacarse un carnet ni puede ir a la autoescuela. Del resto de pues usuarios del automóvil. Pero sí que hay un lado que es muy negativo, que puede oscurecer un poco todo esto, que es la obligación del casco en la ciudad.
Esa es la piedra de toque, la piedra filosofal de este nuevo Bueno, pero que borrador. tampoco, hombre, yo creo que llevas la cabeza protegida. Yo sé que es una incomodidad, en muchos casos, ir con el casco ese puesto, pero bueno, yo no voy en contra del casco, No. por la seguridad de la persona que vaya, sea mayor, sea pequeña, sea niño. Yo creo que los ciclistas deberían llevar el casco, sobre todo si están circulando en la calzada, con coches, con vehículos, no lo sé. Yo sé que todo esto, yo siempre me hago abogado del diablo, ¿no? Ahí habría muchos temas. Yo doy mi opinión personal, claro. Digo por seguridad, pero efectivamente habrá cosas también sí. es un debate muy largo, Muy pero largo. la realidad es que todas las asociaciones de ciclistas de Europa están en contra de la obligatoriedad De ponerte el casco. o sea, no de que tú no Lo uses lleve. el casco si tú quieres llevarlo, Sí, que hay sino muchísima gente que lo lleva. sí, que lo lleve el que quiera y que también puedas llevarlo en aquellos momentos en que decides que, oye, es que hoy voy a hacer este recorrido y quiero llevarlo, pero mañana voy a comprar el pan en la esquina de enfrente y en ese momento no me lo quiero poner, o no quiero estar cargando con el casco todo el día porque voy a ir y después ¿qué hago con el casco? O sea, que no sea obligatorio, porque eso lo que hace es disuadir a muchos ciudadanos de usar la bicicleta por la incomodidad de cargar con el casco y de tener que usarlo. También es un problema para los servicios públicos de bicicleta, que tendrían que alquilar cascos también usados. Se nos ha acabado el tiempo. Digo que por eso decía yo al inicio de este último tiempo, este último tramo, que se nos iba a quedar muchísimas cosas. Estábamos ahora en el inicio del programa, pero como saben que en televisión el tiempo manda, se nos ha acabado, hemos consumido el tiempo. Habrá más ocasiones de hablar del ciclismo urbano con Mónica y con César. A lo mejor haremos un segundo programa, pues seguiremos. Además, como irá evolucionando ese borrador de aquí al que se apruebe, pues podremos dar muchísimas cosas, incluso tener un debate más largo sobre el casco, la obligatoriedad de llevarlo o no. César Acosta, presidente de la Federación Canaria de Ciclismo, gracias por estar aquí. Bueno, pues que sigas ahí embarcado en esa comisión de ese nuevo borrador y que lleve a buen puerto, pues bueno, pues a finales de julio saca la fumata blanca, como ahora está muy de moda el término, y habemos un nuevo borrador y quedará, yo creo que bastante bien, pues sobre todo para la ciudad, porque además yo sé que se va a avanzar bastante. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Mónica Palacios, presidenta de la Asociación Las Palmas en Bici, pues lo mismo, ha sido un placer tenerte aquí, la primera vez, pero no va a ser la última, y sobre todo, bueno, pues que efectivamente la bicicleta sea, y poco a poco vaya consiguiendo ser el medio de locomoción de esta ciudad, que lo va a agradecer, la salud de todos los ciudadanos, principalmente por el tema de la polución, y también el estado físico de los que vayan a coger la bicicleta, que va a mejorar segurísimo, y aparte el estrés, toda esta serie de cosas negativas que produce el vehículo a motor, yo estoy seguro que la bicicleta los va a quitar, y eso es importante. Gracias a ustedes. Gracias, Mónica. Bien, pues con Mónica Palacios, con César Acosta y con ese tema, el ciclismo urbano, hemos terminado por hoy. Como siempre, les espero la semana que viene. Hasta siempre.